vamos, venimos, ¿sí? Y de pronto estamos empeñados en una cosa o en otra. Pero Dios tiene propósito con nosotros y Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros le sirvamos. El caso que leímos al comienzo en el capítulo 9 del libro de Hechos, leímos los primeros 22 versículos de Hechos de los apóstoles, la historia de Saulo de Tarso y su conversión. No voy a repetir la lectura para que avancemos. Entonces nosotros encontramos pues que Saulo era un hombre religioso, muy fiel a su convicción religiosa. El hecho de que uno sea fiel a una convicción religiosa no quiere decir que esté en lo correcto. Él era fiel a su convicción religiosa judaica, del judaísmo. Pero estaba equivocado, como lo estaban los sacerdotes, como lo estaban los levitas, como lo estaban los fariseos, como lo estaba el mundo religioso de aquel tiempo. Así hoy hay mucha gente pues que dentro de su planteamiento religioso o de su convicción religiosa creen estar haciendo lo correcto, pero de pronto pues están equivocados. Y aquí este pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 9 nos comprueba esto. Saulo tenía cartas de los principales sacerdotes, tenía cartas de los, digamos, de los gobernantes religiosos para ir y hacer volver y tratar mal y hacer azotar y tenía carta hasta para dar muerte, si fuese posible, a esos cristianos seguidores de Jesús, porque en su convicción él estaba seguro que ese era un camino equivocado, que los cristianos eran fanáticos, seguidores de Jesús, pero que no tenían la razón o la verdad. Así nosotros podemos estar siguiendo un camino que creemos el indicado o el apropiado, pero podemos estar en un camino equivocado, en un camino que no es el camino que Dios ha trazado, que no es el camino que Dios quiere que caminemos. Entonces, por esto es necesario hacer pues un buen análisis de la Escritura. Hay varias cosas aquí en este pasaje que me gustaría poder resaltar. Bueno, primero, Saulo de Tarso es un perseguidor de la iglesia del Señor, los seguidores de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, que también pertenecían al pueblo judío y a esa religión judaica, pero que creían que Jesucristo era el Cristo, el enviado, el Mesías, el Cordero de Dios, era Dios manifestado en carne. Ellos que creían eso estaban siendo perseguidos por su creencia. Y esto nos lleva a nosotros a un planteamiento. Dios siempre, siempre tiene salida para su pueblo. Dios siempre tiene salida para su pueblo. Nos permite pasar por dificultades y mire que en esas dificultades, por ejemplo, voy a mencionarles, todos los discípulos de Jesús, todos ellos murieron y ellos fueron mártires de esa convicción que tenían. Dios los guardó, los libró, los llevó por ciertas situaciones, los sacó de las cárceles, los libró de naufragios, los libró de persecuciones, pero finalmente ellos murieron predicando y fueron asesinados. En la mayoría de ellos fueron asesinados, fueron deportados. Juan fue deportado a una isla
Y allá él no llegó allá a predicar el evangelio, o sea, él fue deportado a esa isla. ¿Qué quiero decir con esto? Los siervos de Dios, los que hemos sido escogidos por Dios, no debemos tener temor de las persecuciones, de las dificultades que vienen a nuestra vida. Somos instrumentos escogidos por Dios. Y Dios nos librará de muchas, pero finalmente tendremos que morir, y si morimos por causa del evangelio, morimos predicando, somos perseguidos, gloria a Dios. Dios nos dará la fuerza y nos dará la forma de hacerlo. Pero Dios siempre está librando a su pueblo, y eso no quiere decir que seamos librados de una, no quiere decir que no venga la otra dificultad, y no quiere decir que no padezcamos o finalmente lleguemos a ser mártires por causa del evangelio. Bueno, en esta época no se da tanto esta situación, no obstante, nosotros tenemos que estar preparados, porque en los postreros tiempos pues habrá mucha situación, y pues se nos criticará, se nos dirá fanáticos, se nos dirá que no tenemos la razón, que estamos locos, bueno, todas las cosas que se han venido diciendo siempre. Pero Dios obra. Y aquí tenemos entonces otro caso, y es el caso de Saulo de Tarso. En su convicción él creía que perseguir, que hablar mal de la iglesia, de los cristianos, de los seguidores de Cristo, que perseguirlos y hacerlos volver de ese camino, que eso era lo correcto. Pero entonces él se encuentra con algunas cosas. Mire, voy a que miremos algunos versículos, por favor. Tenga la Biblia lista o papel y lápiz para que escriba los siguientes versículos, porque esto es lo que Pablo mismo dice desde su concepto ya cuando él ha sido convertido por Jesucristo. Entonces él dice así, pues nosotros encontramos en el capítulo 8, verso 3 de Hechos de los Apóstoles, dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era Saulo. Entraba casa por casa. Ahora, en Hechos 22, los versos 4 y 5, él está narrando ya su historia, y entonces él dice así, Hechos 22, versos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él está contando que él perseguía así. En el capítulo 26 de Hechos, los versos 9 al 12, él también está narrando esta historia, y entonces dice así, 26, 9 al 12. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él había creído que ese era un deber de él. Y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos. Ahora reconoce que eran santos, pero antes los creía fanáticos, locos, que merecían era ser castigados, merecían la cárcel y hasta la muerte. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando mataron a Esteban, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos,
en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido contra ellos sobremanera, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con los poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Aleluya. Él está narrando su conversión. Pero me gusta esto porque él reconoce, dice, yo había creído que eso era mi deber, que esa era mi obligación, que yo tenía que hacerlo así. Hay muchas personas religiosas que consideran que ese es su deber, perseguir a los cristianos, perseguir a los otros. Y en la convicción de ellos, pues lo hacen. Y hay extremistas en esto. Hay religiosos extremistas en el mundo hoy que creen que si los demás no se convierten a lo que ellos dicen, entonces hay que exterminarlos porque son impíos. Y eso lo encontramos hoy en el mundo. Y dentro de la cristiandad, entre comillas, también encontramos supuestos cristianos, perseguidores de otros cristianos, porque creen que estos están equivocados y creen que es su deber, entonces perseguirlos, cerrarles las puertas, hacer esto, hacer aquello. Nosotros somos llamados a enseñar la palabra, a explicar la palabra, a llevar el mensaje de salvación, no a maltratarlos, ni a herirlos, ni a convertirlos a la fuerza. Eso es lo que nosotros encontramos. Y bueno, aquí yo quiero hablar de cómo Dios pues escoge y cómo somos instrumentos en las manos de Dios. Mire lo que dice la Escritura, y es muy, muy importante esto. Nadie se quería acercar a Saulo para hablarle. Nadie quería llegar a contender con él porque él tenía autoridad, tenía su propio criterio, se consideraba muy, muy estudioso de las Escrituras y en realidad lo era. Si nosotros pudiéramos traer como el título de Saulo a esta época, él era un verdadero teólogo, doctor en las Escrituras. Había sido criado e instruido a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley judía. Es decir, y él se jactaba, él decía, si fuese por esto, ya más tarde convertido, dice, yo tengo de qué jactarme, porque fui instruido a los pies de Gamaliel y puedo decir que era fariseo de fariseos, instruido en la ley y celoso en cuanto a la ley judía. Muchos pues pueden hoy sacar a relucir títulos de teología. Yo soy teólogo, soy máster en esto, soy doctor en teología, tengo mi especialización en teología, en idiomas griego, hebreo y esto, y por eso pues pueden llegar a considerar y a tener jactancia de esto. Y eso era lo que había en Saulo. Pero Dios trató con Saulo. Saulo no buscó a Jesús. Jesús buscó a Saulo. Y podemos decir los que estamos aquí en este camino que muchos de nosotros no buscamos al Señor. No buscamos a Dios. Nosotros estábamos en lo nuestro, a veces algunos pues lejos de Dios y otros pues ahí medio cerca, pero pensando que, por lo menos en mi caso, yo no me creía pues tan allá, tan perdido, pero tampoco sabía también que no era tan buen creyente, tan buen hijo de Dios, que de todas maneras estaba perdido, pero pensaba que
que esto pues más tarde o no era para mí o era para otro, pero el Señor me buscó a mí. Y puedo decir que en la mayor parte de los casos los cristianos tenemos que reconocer que nosotros no buscamos al Señor. Él de alguna manera nos buscó a nosotros. Y es que Él dice así: no me elegisteis vosotros a mí, antes yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros no lo buscamos. Es la misericordia de Dios que nos ha escogido y somos instrumentos escogidos por Dios. Escogidos para que seamos salvos, escogidos para que glorifiquemos su nombre, para que publiquemos sus alabanzas, para que llevemos el mensaje a otros, para que demos testimonio en un mundo de tinieblas de que se puede vivir en santidad. Ese es el testimonio que nos toca dar a los hijos de Dios. A veces, cuando nosotros pensamos en el llamado de Dios y que somos escogidos de parte de Dios, pues pensamos en personajes que digámoslo así, mi hermano querido y mi amigo querido, son personajes extraordinarios, únicos. Pero no todos somos así, no todos somos un Saulo de Tarso, no todos somos un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un Juan, no. Hay personas que cuando piensan en que Dios me ha llamado, que Dios me llama, están pensando en ser otro Saulo, en ser otro Pedro, en ser otro Juan. Están pensando, y si se van al Antiguo Testamento, están pensando en ser un Elías, un Daniel, en ser un Samuel. Están pensando en un Isaías, un Jeremías. No, Dios ha llamado muchas personas que quizá están anónimas en la Escritura, pero que han sido instrumentos en las manos de Dios. Aquí tengo un personaje en esta historia, un personaje que también es instrumento en las manos de Dios, y de pronto no se menciona sino hay un ratico, y es Ananías. Ananías no se menciona sino porque Ananías estaba en Damasco, dice que estaba allí, dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y a este Ananías Dios le dijo en visión: Ananías, él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías inmediatamente replica y le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es decir, Señor, ¿cómo quieres que vaya si ese es un peligro? Pero el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le está hablando de que ese Saulo es un instrumento escogido por él para esto y esto y esto. Pero Ananías tiene que ser consciente de que Dios también lo escogió a él para una misión, digamos, no tan rimbombante como la misión que le está dando a Saulo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque a veces cuando pensamos en que Dios me escogió a mí y soy escogido de parte de Dios, y que Dios me ha escogido para algo,
Entonces generalmente las personas piensan en que, entonces voy a ir a África, voy a ir a Asia, Están pensando en cosas macro, cuando Dios te ha escogido para que seas testigo de la grandeza de Él, de su poder, de su amor, de su misericordia, para que le hables al que está allí cerca, para que le hables al vecino. Aquí no se habla más de Ananías. Ananías va y cumple la misión. Y no se vuelve a mencionar más en la escritura de este Ananías, pero es un instrumento escogido por Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mi hermano? Que somos instrumentos escogidos de Dios. Algunos son escogidos para cosas grandes, para ir y hacer, digamos, una labor visible, pero otros somos escogidos o son escogidos para hacer una misión de pronto que no se ve, que está allí tras bambalinas, pero que es la misión que Dios le ha escogido y en la que Dios lo tiene. Siéntase útil en las manos de Dios en lo poco o en lo mucho, pero sienta usted que usted es instrumento escogido por Dios. Eres instrumento escogido por Dios para glorificar su nombre, para alabarlo, para cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Y bueno, volvámonos un poquito atrás en ese momento en que el orgulloso Saulo tiene que ser derribado. Derribado de su orgullo, eso que cayó, pues la Biblia no me dice si iba en un caballo, a veces se cree pues que iba en un caballo, otros piensan que no, que iba a pie. No es interesante eso. Lo que sí es que cayó a tierra. Eso es más que su orgullo, su ego fue doblegado. Fue doblegado porque él en su ego, él no podía reconocer ni ver la grandeza de Dios. Y cuando él es doblegado en su ego y cae, hay un resplandor que le rodea y él solamente ve un resplandor allí y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, si tú crees que estás pateando los creyentes, lo estás haciendo a mí. Pero te estás haciendo daño tú mismo, porque estás dando patadas, es al aguijón. Cada que estás dando una patada, estás hiriéndote tú mismo. Y entonces hay dos preguntas muy importantes aquí que hace Saulo y a las cuales quiero en este momento referirme para que el Señor pues nos ayude, nos dirija, nos ilumine. Cuando Saulo se ve así, doblegado en su orgullo, cuando escucha la voz, cuando puede oír la voz que le dice: ¿por qué me persigues? Entonces hay la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Ese ¿quién eres, Señor? Pues tiene dos componentes. Uno reconoce que ese es más grande que él, por eso lo llama Señor. Porque ¿quién puede doblegarme? ¿Quién puede hacerme bajar de mi orgullo? ¿Quién puede hacerme bajar de mi prepotencia? ¿Y quién puede tumbarme así, doblegarme de esa manera y decirme: ¿por qué me persigues? Ese tiene que ser más grande que yo. Entonces, ¿quién eres, Señor? Un reconocimiento de que ese es más grande, que es el Señor. Pero un deseo de saber quién es Él. Y eso es lo primero que un siervo escogido por Dios tiene que interesarse en: saber quién es Él. ¿Quién eres, Señor? Entonces la voz dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es duro que des coces contra el aguijón, no te es posible, no vas a ganar, no estás haciéndote daño. ¿Quién eres, Señor? Y uno tiene que hacerse también esa pregunta: ¿quién es este
que me ha traído aquí, que me ha doblegado, que ha llevado mi vida por tantas circunstancias, pero en medio de todas esas, Él me cerca, me pone en aprietos, pero Él quiere mostrarme su grandeza a cada paso que yo doy en mi vida. A veces yo me rebelo contra Él, o a veces no quiero ignorarlo, o a veces no quiero, pero Él sigue ahí, doblegando mi prepotencia y mi orgullo. ¿Quién eres? Y entonces viene la declaración, yo soy Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que conocer, quién es este Dios tan grande que nosotros tenemos, cómo es Él, cuál es su poder, su omnipotencia, su grandeza. Aleluya. Y cuando viene la declaración, soy Jesús, allí hay una cantidad de cosas ligadas que no están descritas, pero imagínense, ¿a quién perseguía Saulo? A los cristianos, a los seguidores de Jesús. Pero que ahora se aparezca alguien y le dice, soy Jesús. En otras palabras, no estoy muerto, yo vivo. Yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo. Aleluya. Alabanzas a Jesús. No soy simplemente un hombre a quien metieron en esa tumba. Yo soy Dios que se levantó de entre los muertos. Yo soy Dios que está aquí delante de ti. Yo soy Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Ese es el reconocimiento que tiene que tener Saulo en ese momento. Pero luego viene la otra pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Aleluya. Y en esas dos preguntas está nuestro servicio a Dios. Mire, ¿por qué le sirvo? Por lo que Él es. ¿Por qué le sirvo? Porque sé quién es Él. ¿Por qué le sirvo? Porque reconozco que no hay otro como Él. ¿Por qué le sirvo? Porque reconozco que Él lo es todo y es más grande que yo y más grande que cualquier fuerza, más grande que mi propia voluntad. Cuando yo reconozco que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, yo no puedo hacer otra cosa que servirle. Pero ahora viene la segunda, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Había que tener una preparación y de eso quiero hablar también. Jesús le va a dar una comisión, pero no se la da inmediatamente. Entonces le dice, mira, primero levántate, entra en la ciudad y allí se te dará instrucciones sobre lo que tienes que hacer. Él tiene que pararse, darse cuenta de que está ciego, darse cuenta de su impotencia. Tiene que ser llevado de la mano por otros. Tiene que ser introducido a la ciudad y llega a la casa de cierto Judas. Ahí se queda, ahí le dan posada y él empieza a orar. Se empieza a humillar delante del Dios que se le apareció en el camino. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Y Dios le revela que va a venir alguien y él ve en visión a alguien que viene y que le impone las manos y que le instruye qué es lo que va a hacer. Nosotros no podemos salir así, que ya yo tuve un encuentro con Jesús y ya estoy listo. No, Dios tiene un proceso de preparación para todos. Algunos más corto y otros más largo, pero el mismo Saulo luego contando la historia dice, y me dijeron, ¿por qué te detienes?
Ya sabes lo que Dios quiere contigo, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados invocando su nombre y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego fue que Saulo empezó a hablar ahí en Damasco, luego en Jerusalén y luego fue a otros lugares. Alabanzas a Jesús. Tenemos que pasar un proceso de preparación, pero somos instrumentos escogidos por Dios. Tú eres instrumento escogido por Dios. Dios te ha escogido a ti y a veces pensamos que, bueno, ese es Saulo, pero hay otros personajes en la historia, en la escritura, en la historia bíblica que quizás solamente se mencionan por allí de una mencioncita corta. Y entonces se habla de algunos personajes que sirvieron, que prestaron su casa, que recibieron a los discípulos, que los alimentaron, que les dieron esto, que dieron aquello. Y Dios no se reserva nada. Mire, la Biblia nos habla a nosotros y son personajes anónimos. Nos habla de una viuda por allá en un pueblo, Sarepta, y una viuda que alimentó al profeta. Nos habla a nosotros de personajes así que quizás no nos menciona el nombre, pero que Dios los usó y fueron instrumentos en las manos de Dios. Tú eres instrumento en las manos de Dios. Tal vez no eres un pastor, quizás no eres una esposa de pastor, quizás no eres un predicador o un evangelista de renombre, pero tú eres instrumento en las manos de Dios. Dios te ha escogido, eres instrumento escogido por Dios. Y es lo que quiero en esta noche dejar aquí con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los llamados de mi nombre, dice Él, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Somos llamados para gloria de su nombre. ¿Cómo vamos a dar gloria a su nombre? Pues sirviendo en lo que Él nos pone a hacer. No deseches labor, no deseches trabajo, no deseches acción, no deseches ministerio, no deseches servicio, no deseches cargo, no deseches actividad. Cuando tú te niegas a hacer algo, te estás negando a servir a Dios, a darle honra y gloria al Todopoderoso. Si Dios te da oportunidad de hacer algo, hazlo según tus fuerzas, según tu capacidad, pero eres instrumento escogido por Dios para servir al Dios Altísimo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿En qué quieres que yo te sirva? Y a veces hay hermanos que Dios les ha puesto a hacer algunas cosas, pero ellos anhelan otras y otras y otras. Entonces, no, esto no, porque yo quiero es aquello. No, sírvele a Dios en lo que Dios te pone a hacer. Eres instrumento escogido por Dios. Bueno, mis hermanos, llegamos ya al final de este devocional. Quiero dejar esto con ustedes. Eres instrumento escogido por Dios. En una casa grande hay utensilios de muchos elementos. Hay utensilios de oro, hay utensilios de plata, hay utensilios de madera, hay utensilios de barro, hay utensilios de piedras preciosas. Y bueno, tú, ¿qué utensilio eres? Si no soy oro, no sirvo. Si no soy plata, no sirvo. No, cada uno tiene su propio servicio, su propia utilidad. Aleluya. Dice, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Qué quiere decir esto? Usos honrosos, hay unos que llevan honra con su utilidad y hay otros que no llevan honra, son para usos viles, pero son útiles. Y si alguno se limpia de estas cosas,
será utensilio para honra, útil al Señor, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, mi hermano, eres instrumento escogido por Dios. Créelo, créelo y sírvele a Dios donde Dios te ponga, en los que Dios te ponga, y hazlo con toda el alma y con todo el corazón. Eres instrumento escogido por Dios, para gloria suya y gloria de su nombre. Vamos a orar que Dios nos bendiga y que use nuestras vidas, use nuestros talentos, use nuestras capacidades, pocas o muchas, use lo que somos y lo que tenemos para gloria de su nombre. Padre soberano, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu bendición. Tu palabra es viva, es poderosa, es eficaz. Es más penetrante que toda espada de dos filos. Yo ruego, Señor Jesucristo, que tú obres en la vida de cada uno de tus hijos y que podamos entender que tú nos has llamado, nos has buscado, nos has puesto aquí y que somos instrumentos escogidos por ti, para gloria de tu nombre. Gracias, Cristo amado. Aleluya. Alabanzas a Él. Bueno, mis hermanos, llegamos al final de este devocional. Les recuerdo, mañana 9:30 de la mañana, el devocional Lumbrera en el Camino. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Dios les bendiga poderosamente.